La meseta patagónica es una amplia región, la más meridional del país, cuya altitud aumenta escalonadamente a medida que se avanza hacia el oeste. La constitución geológica de su suelo y el clima dominante en ella no son favorables a la agricultura, la cual se refugia en los valles de algunos ríos en reducidas zonas irrigadas artificialmente. Escasas poblaciones se suceden a lo largo de la costa, en general rocosa y elevada unas docenas de metros sobre el nivel del mar. Formación geológica denominada en el país barrancas, que impide la construcción de puertos. El límite septentrional de la Patagonia es el río Colorado y el meridional los Andes Fueguinos en la isla Grande de Tierra del Fuego. Entre ambos límites queda comprendida un área de 770.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, es decir, el 32,7% del área total del país. Si su rendimiento agrícola es reducido comparado con su extensa área, su riqueza ganadera es considerable. Millones de ovejas pastan en ella. Al norte del río Colorado se extiende una inmensa llanura, la Pampa, a la cual limitan por el oeste la cordillera y las sierras pampeanas, y por oriente el Océano Atlántico, Río de la Plata y Río Paraná, de una superficie algo superior a los 600.000 kilómetros cuadrados. La Pampa, así con minúscula, no es una entidad política de la República, sino una formación geológica cuyo suelo oscuro y muy fértil de origen aluvional está formado por gruesas capas de loess mezcladas con caliza y abundante materia orgánica, humus. La Pampa abarca la totalidad de las provincias de Buenos Aires y La Pampa y grandes áreas de las de Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Mendoza y San Luis. La porción noroccidental de esta formación, lindante con la sección andina, adquiere las características propias de la Puna, región seca, esteparia, con numerosos pero aislados oasis fértiles, que de modo natural o gracias a la irrigación artificial cuentan con suficiente humedad para el sostenimiento de diversos cultivos. El Chaco, en lenguaje indio, sitio o región de caza, es una extensa región del norte del país, diferenciado del resto por características climatológicas propias. El Chaco argentino forma parte del Gran Chaco, extensa región del centro de la América Meridional que se extiende desde el extremo septentrional de la Pampa Argentina hasta el Paraguay. El Chaco argentino es la región limitada y comprendida entre los ríos Paraná y Salao y la frontera con la República del Paraguay. Por su clima, vegetación y ambiente se diferencia notablemente de las restantes zonas argentinas, aunque aquellas características no son uniformes para toda la región. Más seca a medida que se avanza hacia el oeste. El suelo presenta una pendiente hacia el sureste que queda evidenciada en la dirección que llevan los ríos que la atraviesan y está cubierto por una vegetación boscosa donde se desarrolla el quebracho colorado que alterna con zonas de pastizales. La Mesopotamia argentina es la región de tierras bajas comprendida entre los ríos Paraná y Uruguay. Abarca las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Entre ellas se distinguen las siguientes subregiones: la meseta misionera, tapizada de una exuberante vegetación, los esteros correntinos, que abarcan extensas áreas cubiertas de agua y numerosas lagunas, las lomadas entrerrianas y el delta, que encierra una gran riqueza frutícola y maderera. El clima del país no puede ser uniforme dada su gran área y amplitud geográfica, pues se extiende desde los 22 grados de latitud norte hasta casi los 55 grados de latitud sur, próxima a la región de los hielos perpetuos antárticos, caluroso y húmedo en la parte septentrional de la República, en donde se registran temperaturas de hasta 48 grados. Es suave en la Pampa y frío en el sur de la Patagonia y en la Tierra del Fuego, con variantes determinadas por la altitud oriental y la proximidad o lejanía del mar. Todo el país constituye de una manera casi constante un centro de bajas presiones, lo que explica los fenómenos de la circulación atmosférica. El viento característico de la región central argentina es el viento denominado pampero, frío y seco, que provocado por la anticiclón del Pacífico sopla del sur y al cual es debido al aspecto desértico de la Patagonia. No obstante,
Su vecindad al mar y carencia de montañas que actúen de pantalla contra los vientos marinos. La zona más húmeda del país radica en la cercanía del lago Quillén, a los 39 grados 30 minutos latitud sur. En la Patagonia, al pie de la cordillera, que recibe anualmente los 3.000 a 4.000 milímetros de lluvia. Buenos Aires recibe anualmente unos 950 milímetros y la provincia de Misiones más de 1.500 milímetros. Tampoco las aguas fluviales están distribuidas de modo regular y existen en sus zonas en las que los ríos son escasos. Existen extensas zonas en las que los ríos son escasos. La mayor parte de los ríos argentinos descienden de los Andes, pero debido a la gran distancia que separa sus fuentes del mar, a la naturaleza absorbente y reseca del suelo y a la irregularidad de las lluvias y de la caída de las nieves en las cimas andinas. Son pocos los que atraviesan las amplias llanuras pampeanas y llegan hasta el mar. Los menos son los de caudal reducido. Los menos son los de caudal reducido por la sangría a los que lo somete a la necesidad del riego artificial. La fuerte evaporación provocada por las altas temperaturas ocasiona además grandes mermas en sus caudales, hasta reducir los arrozarios de charcos en sus lechos cuando no aparecen estos totalmente secos durante algunos meses del año. A lo largo de la Patagonia, los ríos nacidos de los altos valles andinos no reciben tributario alguno, o en el mejor de los casos, muy pocos a lo largo de los centenares de kilómetros de su curso bajo. Ejemplo, los ríos patagónicos Colorado, Negro, Chubut, Deseado, Santa Cruz y Gallegos. Y las llanuras no les aportan ni una gota de agua, salvo en el caso de un raro pero copioso aguacero. Muchos de los ríos andinos cambian de nombre a lo largo de su curso, en tanto que las aguas de otros se cargan de sales a su paso por los salares. Más ricas en ríos son las zonas oriental y nordeste del país, unos procedentes de los Andes de Bolivia, Bermejo, 1.060 kilómetros, Pilcomayo, 1.100 kilómetros, y otros de las mesetas brasileñas, Paraná, 1.700 kilómetros en su sección argentina, y Uruguay, unos 1.200 kilómetros. Estos dos últimos se unen en su desembocadura y juntos forman el Gran Río de la Plata, que dio en una época nombre al país. República del Plata, el sistema fluvial Paraná, Paraguay, Uruguay, cuyas fuentes radican en zonas internas del Brasil, es uno de los más importantes del mundo. A lo largo del Paraná, que recibe por ambas márgenes numerosos y grandes tributarios, se alinean algunos puertos de determinada importancia por cuanto son centros colectores y de distribución de amplias zonas. La importancia económica del río Paraná es considerable como vía de comunicaciones entre Buenos Aires y el Paraguay y una extensa zona del estado brasileño de Mato Grosso mediante el río Paraguay, navegable, afluente principal del Paraná y durante unos 200 kilómetros límite entre Paraguay y Argentina. Completan su hidrografía cierto número de lagos y lagunas, los primeros de la zona andina patagónica, de algunos de los cuales, como el Vinter, Pueyrredón, Buenos Aires y San Martín, comparte el dominio con Chile, donde reciben los nombres de Palena, Cochrane, General Carrera y O'Higgins, respectivamente. En el interior del país se encuentran diseminadas algunas lagunas, en su mayor parte de aguas saladas y sin acceso al mar. Mar Chiquita, 1.853 kilómetros cuadrados, en la provincia de Córdoba, y la salada de Epuquén, 38 kilómetros cuadrados, en la provincia de Buenos Aires. Los extensos salares, cuencas cerradas, hoy desecadas y cubiertas de inflorescencias salinas, son antiguas lagunas de aguas saladas que el calor solar desecó cuando quedaron sin aflujo de aguas vivas por alguna razón. Acumulación de sedimentos, desviación del lecho del río emisario, reducción de lluvias, etc. Existen numerosas cuencas endorreicas, esto es, sin acceso al mar, diseminadas a lo ancho de la geografía argentina. Finalmente, tiene importancia considerable en la hidrografía del país el amplio estuario del Río de la Plata, ancho como un mar, de aguas dulces y turbias, que así se mantienen hasta cerca de Montevideo, a cuya altura el estuario alcanza los 90 kilómetros de anchura. A partir de allí se ensancha formando dos amplios arcos cuyos extremos
Más distantes miden 220 kilómetros entre Punta del Este en la costa uruguaya y Punta Norte del Cabo San Antonio en la costa argentina. La flora argentina es muy rica en especies. Más del 10% de las especies vegetales del mundo están representadas en ella, desde las especies propias de las tierras árticas, musgos, líquenes, hasta las palmas y cactáceas propias de las zonas subtropicales. Numerosas especies de plantas herbáceas tapizan la pampa, donde se yergue, dominando a todas, una especie gigante de ellas, el ombú, símbolo nacional, cantado por muchos poetas argentinos. En los bosques del norte crecen espontáneos, entre otras especies útiles, el lapacho, el pino del Paraná y la hierba mate o hierba del Paraguay. Ilex paraguayensis, inmortalizada en la literatura gaucha, con cuyas hojas se prepara el mate, bebida nacional, el quebracho colorado, rico en tanino, de madera imputrescible, la cual se emplea para la fabricación de traviesas o durmientes de ferrocarril, y el quebracho blanco, que se utiliza como carbón vegetal. La fauna es reducida comparada con la variedad de la flora. Únicamente se muestra profusa y bien representada en la zona septentrional y subtropical. En ella aparecen los grandes animales carniceros, el jaguar o tigre americano, el puma o león americano, flagelos del ganado, varias especies de grandes gatos salvajes o tigrillos, la boa, la temible serpiente de cascabel, y otras especies no menos venenosas, el caimán, que desciende a veces hasta latitudes inferiores, refugiados los camalotes flotantes arrastrados por las aguas desbordadas de los ríos paraguayos y brasileños en las épocas decrecidas. En las extensas llanuras de la Pampa viven varias especies salvajes, gamos, zorros, zorrinos, la vizcacha, la liebre patagónica y otras, en tanto que en las zonas media y meridional viven y se crían especies útiles, ovejas en las pampas patagónicas, ganado vacuno de variedades selectas en la pampa herbosa, de flora y clima tan apropiado a los bovinos que desde hace muchos años este ganado desempeña en la Argentina el mismo papel y tiene el mismo valor económico que en el pasado alcanzó el búfalo en los Estados Unidos. En las zonas elevadas andinas viven y se crían rebaños de llamas, guanacos, alpacas y vicuñas de carne, piel y lana apreciadas. Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, se halla situada a orillas del canal de Beagle y es la ciudad más meridional de Argentina. Recursos naturales. Las actividades agrícolas y ganaderas tradicionales fueron durante siglos y aún actualmente las firmes bases en las que se apoya la economía argentina, a las cuales se ha sumado en los últimos tiempos la actividad minera y Base Esperanza en la Antártica, territorio chileno antártico, a las cuales se ha sumado, y la industria manufacturera. La actividad ganadera, la cría de animales, fue la primera que desarrollaron en el país los españoles conquistadores y colonizadores.